Muy buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenidos a esto que es El Valor de la Noticia. Soy Ramiro Escoto y les saludo en este sábado, un sábado pues ya con sabor a vacación para muchos, el primer día de un puente. Les recuerdo que el próximo lunes pues no se trabaja y también inicia oficialmente la Semana Mayor. Quédese con nosotros aquí en El Valor de la Noticia porque vamos a tener muchas cosas que conversar de pues las buenas nuevas que se dieron desde el Vaticano, muchas que se convirtieron afortunadamente, sí, en noticia de primera plana en algunos periódicos, en algunas estaciones de radio y por supuesto noticia de comentario en medios electrónicos, televisión principalmente. Y si me lo permite, déjeme comenzar este recorrido informativo, no sin antes saludar a la gente que nos está escuchando en Culiacán, la gente que nos está escuchando en Puerto Vallarta, en Cuernavaca, Morelos, en Mérida, aquí por supuesto en Guadalajara, toda la zona metropolitana, en fin, toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, tanto en territorio nacional como más allá de nuestras fronteras. Comuníquese con nosotros aquí en Radio María, banco de oración, comentarios. Estaremos, por supuesto, dándole salida en este inicio de la Semana Mayor, que por cierto, déjeme decirle que Radio María tiene para usted ya dispuesta una programación completa y total para estos días de reflexión, para estos días de guardar, para la oportunidad de estar más cerca del objetivo del año de la misericordia. El Papa Francisco ha anunciado, ha ratificado su deseo de estar con los migrantes. A ellos les lavará los pies. Será, por supuesto, como marca la costumbre, en jueves. Será, por supuesto, como marca la costumbre, en una Roma en donde hoy el gran tema es ¿qué va a ocurrir en Italia y en otros más con el gran asunto de los migrantes? Para el Papa Francisco, que conoce muy bien como Jorge Mario Bergoglio, cardenal y arzobispo de Buenos Aires, todo un trabajo, todo un tema en este sentido, pues va a modificar el mensaje, el ejemplo de lo que hay que hacer con los hermanos migrantes. Ya lo decía la semana pasada José Juan Cervantes en este mismo espacio informativo, es importante saber que no son indocumentados, que por su estatus es migrante. Y la primera imagen de un migrante para el católico es la de José, María y Jesús. En el borriquito, en el borrego, en el burro que los estaba transportando. En ese hay que fijarnos muy bien, como la imagen de los migrantes. José y María lo eran, y Jesús, por ende, hijo de migrantes. Así como Jorge Mario Bergoglio, quien, como le digo, durante su ministerio como arzobispo dedicó mucho tiempo al tratado y al trato a su vez para los migrantes. Bueno, pues voy rápidamente a este tema. Nada, que el Papa Francisco dio a conocer el lunes que el martes, a primera hora tiempo de Roma, iba a dar cuenta de los detalles de la canonización de la Madre Teresa, una mujer de nuestros tiempos, una mujer muy cercana a los temas que en la India marcaban la vida y la muerte, los leprosos, la enfermedad. Una mujer que, además de fundar a las hermanas de Calcuta, en ese lugar que lleva el nombre de su orden, pues va a ser elevada a los altares. Cercana a San Juan Pablo II, cercana al Vaticano, y cercana a esas frases, a esas palabras que van a retumbar próximamente. Septiembre, para ser exacto, el 4, domingo, en Roma. Dar hasta que duela, la frase
que más nos llega. La Madre Teresa, pues, la Madre Teresa fue anunciada en este lugar por el Papa Francisco con la buena nueva de que será santa. El Papa presidió el consistorio para fijar la fecha de la canonización de 5 nuevos santos. Josefus Sánchez del Río, Stanislaus Jesús María, Josefus Gabriel del Rosario Brochero, María Elizabeth Hesselbach y Teresia de Calcuta. Son José Sánchez del Río, el niño cristero, Estanislao de Jesús y María, que vivió en el siglo XVIII, la religiosa María Isabel Hesselblad, el sacerdote argentino José Gabriel Brochero y la Madre Teresa de Calcuta. Los primeros que subirán a los altares como santos en una ceremonia conjunta el domingo 5 de junio serán Estanislao de Jesús y María Isabel Hesselblad. El sacerdote polaco fue un predicador incansable de la misericordia de Dios. La religiosa sueca dedicó su vida al ecumenismo y a los más pobres. Falleció en 1957. El domingo 4 de septiembre será canonizada la Madre Teresa de Calcuta, exactamente 19 años y un día antes de su fallecimiento en 1997. Será una multitudinaria ceremonia a la que asistirán miles de peregrinos de todo el mundo. Y el domingo 16 de octubre serán proclamados santos en una ceremonia conjunta también el sacerdote argentino José Gabriel Brochero y el niño cristero. El sacerdote evangelizó las áreas más deprimidas de Argentina a lomos de un burro y se le considera un modelo de sacerdote en periferias. José Sánchez del Río era apenas un niño de 14 años cuando fue terriblemente martirizado durante la Guerra Cristera de México a principios del siglo XX. Todas las ceremonias estarán presididas por el Papa Francisco. A la Madre Teresa hay que entenderla por sus palabras, por sus frases, por el concepto que tenía de la vida. A la Madre Teresa también hay que encontrarla en sus ojos, en esa mirada que hablaba, que transmitía y que comunicaba. La Madre Teresa ya no está entre nosotros de manera física, pero espiritualmente no solamente sigue inspirando a las hermanas de Calcuta y a quienes nos decimos católicos. La Madre Teresa inspira en su obra y en su mensaje a todo el mundo, a todo aquel que da hasta que duela, a todo aquel que quiere acercarse al enfermo para que con su mano y su mano se encuentren. Para no olvidar que somos criaturas insignificantes y vulnerables. No importa que se vaya al gimnasio, no importa que se goce de cabal salud, pero que hay que recordar que siempre el amigo, el familiar, el cercano va a estar ahí para cuando lo necesitemos y nosotros tenemos que estar para cuando nos necesiten. Los ojos de la Madre Teresa y su significado en voz de alguien que se ha dedicado gran parte de su vida no a estudiar, pero sí a seguir los pasos de esta, nuestra próxima santa. La Madre Teresa falleció hace casi 20 años, pero su memoria permanece muy viva en las personas que la conocieron, como el padre Bernardo Cervellera, el director del portal web Asia News. Yo l'ho incontrata 3 volte almeno. Yo estuve con ella al menos en 3 ocasiones. La primera fue en 1979, en Calcuta. Ella estaba atendiendo a las novicias que iban a hacer los votos y hacía pocos días que había recibido el premio Nobel. Allí había dicho que la sociedad más triste es la que permite el aborto. Señala que una de las cosas que más le impresionaron de Madre Teresa era su sencillez. Trataba con el mismo respeto y naturalidad a personalidades importantes y a los leprosos y abandonados que atendía en Calcuta. Mi ha colpito questa maternità. Me impresionó la gran maternidad y juventud que mostraba, esos ojos limpísimos de niña en su cuerpo anciano, su rostro rugoso, seco, que parecía casi sin vida. Y en cambio transmitía energía, fuerza y alegría, una alegría tranquila. Una vez hice de conductor para ella, tenía que llevarla al Congreso Eucarístico de Milán en 1983. Me impresionó mucho que durante todo el tiempo en el que no tenía que intervenir, rezaba el rosario. Vivía en un estado de continua contemplación. Una de las características que marcó la vida personal de Madre Teresa fue la oscuridad espiritual que tuvo que soportar durante décadas.
El padre Bernardo Cervellera señala que fue una oscuridad espiritual que al mismo tiempo no le impedía ser feliz. Si pensa que, diciamo così, Dio... Algunos piensan que, por decirlo de algún modo, Dios es como una droga. Uno esnifa a Dios, que hay que sentirlo para ponerse a hacer cosas. En realidad también en el silencio de la cruz puede haber una relación con Dios, con Cristo. Creo que la Madre Teresa, con ese silencio y esa noche oscura que vivió, ha estado todavía más cerca de la cruz de Cristo. Madre Teresa nació en 1910 en la actual Macedonia y en 1950 fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad para ayudar a los más pobres. A ellos se dedicó hasta su muerte en septiembre de 1997 y su entierro fue todo un acontecimiento nacional. Las calles de Calcuta se abarrotaron de personas necesitadas que acompañaron sus restos para darle su último adiós. Ahí le dejo estas reflexiones que nos ayudan, entre otras cosas, a entender, a conocer quién es la Madre Teresa, nuestra próxima santa. Ya beata, sí, ya una mujer que ha trascendido en la historia del hombre. Pero también, para orgullo de México, el país que visitó su santidad, del 12 al 17 de febrero, el Papa Francisco también dio a conocer el mismo día de la canonización de la Madre Teresa, que en octubre tocaría el turno a el niño José Sánchez del Río, un pequeño mártir de la época cristera, uno de entre nosotros, un niño que antes de morir gritó: ¡Viva Cristo Rey! Un niño que será también elevado a los altares por el propio Papa Francisco. Un niño inspirado en el propio Papa, que al saber su historia no solamente se conmovió, entendió que hoy las nuevas generaciones deben de tener a sus propios santos, a todos aquellos que les inspiren. Los niños podrán tener a su santo ahora, en el nombre de José Sánchez del Río. Le invito a que conozcamos a este pequeño, José Sánchez. ¿Quién es? ¿Y por qué? ¿Por qué lo van a nombrar santo? El niño mártir José Sánchez del Río fue ejecutado el 10 de febrero de 1928 por oficiales del ejército mexicano durante la Guerra Cristera. Fidel González ha llevado su causa de canonización en el Vaticano y es uno de los que mejor conoce su historia. Cuenta que su martirio fue atroz. Le desollaron las plantas de los pies y le obligaron a caminar al cementerio, donde finalmente le quitaron la vida tras una brutal tortura. Ante el drama de un México donde los principios fundamentales de la libertad religiosa eran negados, los sacerdotes encarcelados y destruidos, pues quiso unirse a un movimiento popular de defensa de la libertad religiosa, donde se encontraban muchos de sus amigos y parientes. No querían sus papás dejarle porque lo consideraban demasiado chico, pero logró convencerles y se unió a los cristeros. La revuelta cristera fue iniciada por laicos mexicanos a causa de la persecución religiosa promovida por el gobierno a finales de los años 20 del pasado siglo. Su historia fue llevada a los cines en Cristiada, de la mano de Andy García. El joven José Sánchez del Río es uno de los personajes de la película. Durante su visita a la Catedral de Morelia, en México, el Papa depositó unas flores sobre la escultura que recuerda al joven mártir. Allí estaba la niña cuya curación milagrosa se atribuye a él y que abrió las puertas a su canonización. Así pues, el Papa Francisco dio a conocer el pasado martes, y en el valor de la noticia nos da mucho gusto poder hacer partícipe a usted de la buena nueva que, insisto, ya hacía falta, ¿no? Otro santo mexicano, más siendo de por aquí, de la región, y de la historia que sigue viva a través de los héroes que dieron su vida en el nombre de Cristo Rey. El pasado martes, que se daba esta doble noticia, este doble anuncio, un servidor
fue invitado por Radio María allá en Culiacán, Sinaloa, una ciudad que yo no tenía el gusto de conocer. Allá el padre Esteban, a quien le mando un fuerte abrazo, compañero mío de la secundaria, por cierto, me enseñó no solamente su parroquia, me enseñó su trabajo como vocero de esta diócesis. Me enseñó el trabajo pastoral que hace con los pobres en una ciudad como lo es Culiacán, llena de contrastes, en donde los pobres viven a unas cuadras de los ricos, en donde los ricos conviven con los pobres, dan, en donde me tocó ver la enorme necesidad que existe de que Dios esté presente en las familias, en los matrimonios. Allá hay un problema fuerte de alcoholismo. Allá hay un problema fuerte de violencia y todo lo que contrae el adquirir esta clase de vicios. Ahí el padre Esteban está haciendo una labor fundamental, muy importante. Ahí la gente que escucha Radio María en Culiacán está cerca del consuelo, está cerca de la mano que necesita a veces la reconciliación, a veces la sola cercanía, a veces queriendo saber cómo hablar con Dios. Enhorabuena al padre Esteban, enhorabuena a todos mis compañeros de Radio María en Culiacán con esa energía, con esa alegría con la que al encender los micrófonos le hablan a través de una estación de FM a esta importante ciudad del estado de Sinaloa, y en donde me tuvo como invitado, como moderador de un foro en donde estaba el señor obispo Jonás, en donde estuvo Daniela, esta joven que le habló al Papa Francisco en Morelia, que dio un mensaje a nombre de todos los jóvenes, en donde nos enseñó que la visita del Papa no fue una visita, fue un encuentro. El Papa se encuentra con los Méxicos que existen en un solo México, lo decía el obispo Jonás, el obispo de la diócesis. ¿Y cómo fue esto? ¿Cómo sucede esto? Bueno, sucede que el México que vive en la capital, en la Ciudad de México, es muy diferente, es contrastante con la que vive en Morelia, con la que vive en Chiapas. Es muy diferente a la que vive en Ciudad Juárez, pero es el mismo México. El México que viste y habla de indígena. El México que está preso. El México que es joven. El México que es sacerdote, que es obispo, que es cardenal. El México que es político. El México que es inseguro y el México que es próspero. El México que está seco y el México que reverdece. El Papa Francisco vino entonces, nos decía Daniela en este foro, a hacer un encuentro. Y que a través de las palabras, que a través de todo lo que nos comentó, nos hizo encontrarnos en nuestra fe y nos hizo encontrarnos en esto que transitamos todos los días, pero por el ir y venir, por estar con el celular a un lado, por estar con los tiempos, no nos permitía hasta cierto punto observar la riqueza de nuestras etnias. Que mientras usted está escuchando el valor de la noticia este sábado, hay muchos niños enfermos, algunos terminales, otros que van comenzando a entender su enfermedad. Como las imágenes que veíamos en la visita de Francisco a este hospital infantil, desgarradoras. Niños que ese sábado tendrían que estar en todo caso, y dicho sea de paso, jugando, ¿no? O sea, de ese domingo, perdón, ya me corrigieron, de ese domingo. O sea, el Papa tendría que estar divirtiéndose con los niños jugando fútbol,
en círculos, viéndolos sonreír con la alegría de la vida. No, los niños estaban sonriendo por la oportunidad de un encuentro con el Papa. La cariñoterapia. Este adjetivo calificativo que puso el Papa en ese encuentro, que lo sacó de la manga, no estaba escrito, no estaba dentro de un protocolo para platicar. Ese encuentro que el Papa Francisco tuvo con los más necesitados de fe, los niños. Los que pese al dolor, pese al tratamiento, pese a que la propia prescripción, escuche usted bien, propia prescripción médica no podían estar, la fuerza, la voluntad, y eso que todavía no tiene una explicación los hizo estar junto al Papa, y el Papa junto a ellos. El encuentro. De eso platicamos el pasado martes allí en Culiacán. El padre Esteban recordó y estuvo cerca de a quien conoce en Ciudad Juárez, en el seminario, con los compañeros de la prensa, con las dificultades que también sufrimos en la cobertura de esta visita pastoral. Tuvimos la oportunidad de escuchar también a las personas que desde Culiacán viajaron a Morelia y participaron en el encuentro con los jóvenes. Les escuchamos las descripciones que daban desde lo que se encontraban en la carretera hasta la salida del estadio. Sí, convivimos un par de horas con quienes hasta el día de hoy mantienen al Papa Francisco en su tierra, en su corazón, en su pensamiento, en la palabra que vino a decir. Porque para los medios tradicionales el Papa ya se fue. Sigue dando nota desde Roma, pero ya se fue. Y entonces, cuando escuchamos la cariñoterapia, cuando escuchemos el no seas egoísta, cuando escuchamos frases que de repente nos evocan lo que decía el Papa Francisco, entonces entendemos que el Papa sigue entre nosotros, ¿no? ¿Y sabe qué? Que fue impresionante cuando escuchamos que José Sánchez del Río, niño mexicano, va a ser canonizado en octubre, un mes después que la Madre Teresa y por el propio Papa Francisco. Sí, me queda claro que el Papa Francisco, si no ha dicho que va a regresar a nuestro país, sí se llevó de nuestro país algo más que la imagen de la Virgen de Guadalupe. Yo le platicaba a los presentes ahí en el auditorio en Culiacán que vaya usted a saber la gran cantidad de cosas en el diálogo que se dio entre el Papa Francisco y la Virgen de Guadalupe. Un diálogo que mantenía de manera constante el Papa Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II. Un diálogo que le vimos más de alguna vez al Papa Benedicto con la imagen de la guadalupana. La Virgen que no se cansa de hablarnos, que no se cansa de escucharnos, que no se cansa de estar ahí junto a nosotros. Y este encuentro que fue maravilloso entre Francisco y la Virgen de Guadalupe. Sí, es verdad lo que decía el obispo Jonás en este encuentro. Los medios de comunicación no expresaron y tampoco compartieron, fíjese bien, lo que había en el ambiente mientras el Papa dialogaba con la Virgen de Guadalupe. Bueno, ahí en la basílica, tanto adentro como afuera, los cantos, los momentos de silencio, el rosario, todos en el entendido de que ahí estaba el encuentro. Todos en el entendido que había que estar intentando escuchar o participar en ese diálogo de una o de otra manera, o mejor aún, la capacidad para orar
y nosotros tener nuestro propio encuentro. No, la televisión, la radio quizá, estaba en la descripción de lo que sucedía, porque el silencio por momentos pudiera dar idea de que la señal estaba fuera del aire. O un rosario que estaba siendo rezado con apenas algunos murmullos, o los cantos afuera, en la plazoleta, en donde daban muestra de júbilo. El Papa Francisco, pues, en este encuentro que tuvimos algunos en Culiacán, nos queda claro que no se ha ido, nos queda claro que el Papa Francisco continúa ahí, el Papa Francisco debe continuar ahí. Si usted es padre de familia, ¿sabe qué? Métase al internet, si tiene posibilidad de hacerlo, y busque lo que dijo el Papa en México. Llévelo consigo, léalo una y otra vez. Ahí hay palabras para la dificultad. Ahí hay palabras de ánimo cuando las necesitamos. Ahí hay palabras de alegría. Ahí hay palabras para el enfermo. Ahí hay palabras para el migrante, para el privado de su libertad. Hay palabra para el empleado y para el empleador. Hay palabra para todos. Increíble, pero en estos 5 días que estuvo entre nosotros el Papa Francisco, tuvo para todos, ¿eh? Nomás es cosa de volverlo a escuchar a través de la memoria digital que está en el YouTube, por ejemplo, o está en el internet, en los textos de las homilías y de los discursos. De ese tamaño estamos cuando yo le digo que tenemos un papa para rato y tenemos a un papa mexicano. Sígase comunicando con nosotros a través del WhatsApp, a través de las líneas telefónicas. Está usted en Radio María. Voy a hacer una pausa y voy a regresar con información que tiene que ver con la Semana Mayor, con la Semana Santa, esta que comienza el próximo domingo, mañana, la misa de Palmas. La misa en donde hoy las nuevas generaciones, los niños, deben de entender qué significa toda la Semana Santa. Yo hacía una encuesta en las redes sociales, en Twitter, me puede seguir en @Ramiro_Escoto, sobre qué significa, ¿no?, la Semana Santa y de Pascua, si eran tiempos de guardar, de reflexión, pues, semanas cualquiera, o vacaciones. Con el 40 y tantos % fechas de guardar, con el 40 y tantos % vacaciones, y con el 10 y algo % semanas cualquiera. Híjole, si ese 40 y tantos % de la vacación la bajamos o la subimos, depende de donde usted quiera ponerla, al tiempo de guardar, estamos del otro lado, en esta gran oportunidad del año de la misericordia. De esto voy a platicar después de la pausa. Quédese con nosotros. Estamos en Radio María, el valor de la noticia. Continuamos en el valor de la noticia después de esta pausa. Y bueno, pues comenzó prácticamente el tema de las misiones. Estas que parten desde la Santa Sede, desde Roma. Historias muchas. ¿A dónde van? Pues a muchísimos lugares, pero llama mucho la atención una familia de españoles. Salieron de este encuentro con el Papa, les dio el banderazo, pues, para que fueran al encuentro de los más necesitados de la fe, al encuentro con esta, más allá de la tradición, una vocación. Es una familia de españoles. Viajó de España al Vaticano. Participaron en estos ejercicios y tomaron el crucifijo y ya se van. ¿A dónde cree? A Japón. Sí, Japón, un país que necesita de fe. Un país que usted y yo pues no nos imaginaban que necesitaran de el tema de la misión.
Un país, Japón, industrializado, económicamente poderoso, donde el va y viene de la gente parece ahogar las ideas. Pues no, una familia de españoles decidieron ir ahí, porque aun cuando se vea que lo tienen todo, híjole, a lo mejor les falta todo. Voy a esta nota que comparto sobre la experiencia, la aventura que se llama Misión y que está encabezada por una familia de españoles que ya están volando rumbo a Japón. Con estas caras de satisfacción salían del Vaticano las 270 familias misioneras del camino neocatecumenal, después de ser recibidas por el Papa. Ahora partirán hacia lugares en los que el cristianismo se ha olvidado para hablar de Dios. Una de ellas es la familia Castillo de Luna, con 6 hijos. Son de Sevilla, en España, pero ahora van a cruzar medio mundo para irse en misiones hasta Japón. Sus hijos estaban en primera fila, así que el Papa les subió al escenario. Yo en verdad no quería subir porque me daba vergüenza, entonces la mujer me empujó y subí. Estos 4 pequeños acompañaron a Francisco durante toda la ceremonia, aunque el Papa les pidió lo mismo que pide a los adultos. Que recé por él lo hace por nosotros. Los pequeños ahora partirán con sus padres hacia el país del sol naciente. El objetivo, dice su padre, es dar un testimonio cristiano con su ejemplo de familia en un país en el que el cristianismo es una religión minoritaria. La misión consiste en vivir día a día de cara al Evangelio, viendo cómo Dios te allana el camino todos los días y bueno, pues hacer su voluntad. Nos ha mostrado la belleza de la familia, de un matrimonio, y estamos abiertos a la vida. Fruto de ello son nuestros 6 hijos y uno que está en el cielo. Y vemos cómo el Señor nos ha puesto en este rumbo, ¿no?, de cara a la misión. Nos ha llamado a ser familia en misión. Pero su camino no estará exento de dificultades. Aún deben saber en qué ciudad exacta tendrán encomendada su misión, que allí deben trasladar toda su vida y la de sus hijos. Un cambio de rumbo total que, sin embargo, no les asusta. Hemos visto que no es fruto de nosotros mismos llegar hasta aquí. Hemos visto cómo el Señor ha diseñado toda nuestra historia y pensamos que todas las dificultades ya las tiene previstas, el sacarnos a flote, ¿no? Y sobre todo apoyándonos en la oración, en nuestra comunidad que tenemos. Allí, Cayetano, Rodrigo, Juan Pablo y Francisco podrán contar a los niños japoneses que un día compartieron escenario con el Papa. También tengo que decirle que en Roma pasa de todo. En Roma lo que hace falta quizá es que alguien escriba otra historia que no se llame Roma. Vamos, por increíble que parezca, los que nos gusta, los que hemos ido más de 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, encontramos en Roma, siempre que vamos, cosas diferentes. Aunque parece que está ahí el Coliseo, el Vaticano, está ahí los museos palatinos, está el Tevere y el Trastevere, el monumento al ángel. Pareciera que todo se encuentra ahí, incólume al paso del tiempo. No, la gente, está el teatro, los medios de comunicación, la RAI, Mediaset, otros más, que de repente y por tradición interrumpen sus transmisiones habituales para enlazarse y estar a tono de la iglesia. Increíble. Programas especiales con un perfil de un periodista muy respetado, un periodista de un conocimiento vasto, Bruno Vespa. Ojalá que ahí le dejo de tarea que se meta a Google y busque Bruno Vespa, como la Vespa Chao, la de las motos, así, Bruno Vespa. Y en YouTube busque los programas de Bruno Vespa. Aunque usted no parla italiano, vea la calidad de programas que hace, sobre todo los que tienen que ver con el corte religioso. Mis respetos. Bueno, esta semana los periódicos europeos, básicamente los italianos, pero los europeos,
dieron cuenta de una obra muy al estilo Broadway, ¿no? Una obra musical, una adaptación, un montaje sobre la pasión de Cristo. Las películas que se transmiten en esta época vale mucho la pena verlas y volver a verlas, pero encontrar en ellas el mensaje del director, la capacidad actoral de quienes representan a estos personajes que en la historia nos evocan los tiempos de la pasión y muerte de Jesús. Todos y cada uno de ellos, hasta el centurión, que pareciera no es importante. No, bueno, es que aquí todos los personajes son importantes. Bueno, así también esta obra muy al estilo Broadway, que lo que intenta es transmitir la pasión de Cristo. Permítame presentarle esta información. This is my body, this is my blood. Este musical se llama Easter Mysteries, Misterios de Pascua, y relata la pasión de Cristo. You are my body. Se estrena el próximo martes 22 de marzo y podrá verse también en 44 cines de Estados Unidos. Es una reconstrucción espectacular de 2 horas y 40 minutos al más puro estilo de Broadway. Su propuesta es un recorrido contemporáneo por la pasión de Cristo. Con sus textos, sus bailes y sus canciones, busca el lado más humano de Jesús, de sus discípulos y de los demás personajes, los temores, las dudas y las emociones de aquellos días. Pero sus organizadores quieren dar un paso más. Por eso proponen concluir el espectáculo con un debate entre cristianos, musulmanes y judíos para favorecer el diálogo entre religiones. Bueno, pues así es como ya se están preparando los llamados oficios. En Radio María toda la Semana Santa, la Semana Mayor, tendremos programa especial. No habrá el valor de la noticia el próximo Sábado Santo porque tendremos conferencias, pláticas. La radio, esta voz que nos invita por momentos a la reflexión, a encontrarnos con nosotros mismos, a entender cómo es que Dios interactúa con nosotros y nosotros con Él, acompañados por supuesto de la Santísima Virgen. Hay que tomarnos estos días para quizá apagar los medios tradicionales y concentrarnos más en Radio María, porque habrá mucho que aprender y al mismo tiempo habrá mucho que compartir de los programas de esta barra especial que tenemos para todos ustedes. Pero por supuesto que usted participe en su parroquia como voluntario, como actor, llevar a los niños, hacerles ver que sí es fuerte la pasión de Cristo. Es fuerte, es muy dura. Llevarlos, por ejemplo, a estos sitios tradicionales, a nuestros municipios, que no han perdido la tradición y lo que ello significa. Allá hay que llevar a los niños, a Santa Cruz de las Flores, desde temprano, para que conozcan y sepan de qué se trata la pasión de Cristo. Ya llegará el momento en que la lean, ¿no? En este Evangelio de Juan. Pero mientras llegue ese momento, o si ya llegó mucho mejor, que empiece a ver estas representaciones, que se regrese 2000 años atrás y que entienda el valor de lo que a veces solo se dice y no se siente. La enorme oportunidad que hoy padres, abuelos, tíos tienen con las nuevas generaciones, acercarlos a través de la Semana Santa. Porque ¿cómo actúa Dios con nosotros? En un amanecer, en un atardecer, en una buena o en una mala noticia.
Pero ¿cómo es que cuando tenemos una situación que se nos atora, ¿no? Una deuda, para las mamás que son las que más se preocupan, porque los hijos están peleados, están distantes, porque perdieron a un ser querido, porque no hay trabajo, porque hay enfermedad, porque hay simple y sencillamente tristeza. Y de repente vamos al crucifijo y pedimos. Hay veces que personalmente no sé cómo se puede llegar a orar. No sé. A veces me acerco a algún padre y le digo, padre, híjole, ¿cómo se puede orar? Porque rezar sí sé y me pongo, Padre nuestro que estás en el cielo, o Dios te salve María, ¿no? O me puedo aventar ahí 10 rosarios, ¿no? Estoy rezando, pero no estoy orando. Entonces el padre a veces me dice, a ver, ¿cómo está la cabeza? No, padre, pues ya se imaginará, ¿no? Esto y una rueda de la fortuna es lo mismo, se la pasa dando vueltas mi cabeza. Y me dice, entonces es momento de que entres en oración, pero no de comunicación, entres en un estado de oración en donde escuches. ¿Y qué me va a hablar o cómo? No. El silencio habla y dice mucho. Y tu mente, de principio, se va a empezar a tranquilizar. Ya no va a estar como el volantín dando vueltas. Ya no vas a estar mareado. Ah, pues está bien, padre. El Papa Francisco, el pasado miércoles, en la Plaza de San Pedro, en su tradicional encuentro con la Grey Católica, nos da un mensaje. ¿Y qué mensaje? Explicando cómo Dios consuela. Cómo Dios, entre otras cosas, entrega tranquilidad y al mismo tiempo paz. Y al mismo tiempo solución. Vamos, consolar y en el plus da el remedio y el trapito. Escuchemos la reflexión del Papa Francisco en el encuentro del miércoles tradicional, sí, en la Plaza de San Pedro. Queridos hermanos y hermanas, el profeta Jeremías se dirige a los israelitas que habían sido deportados y les anuncia el regreso a su tierra. Esta vuelta en patria es signo del amor infinito de Dios, que no abandona a sus hijos, sino que los cuida y los salva. El exilio fue una experiencia muy dura para el pueblo de Israel e hizo que su fe vacilase. También nosotros podemos vivir a veces algún tipo de exilio como la soledad, el sufrimiento, la muerte, que se nos hace pensar que estamos abandonados de Dios. Nos podemos preguntar, ¿dónde está Dios? El profeta Jeremías nos da una respuesta. Dios está cerca de nosotros. Es fiel y hace grandes obras de salvación en aquellos que esperan en Él. Dios ama con un amor sin límites, que ni el pecado puede frenar, y hace que el corazón del hombre se llene de alegría y consolación. Jesús ha llevado a plenitud el anuncio del profeta. Su pasión, muerte y resurrección es la expresión definitiva y más plena del amor misericordioso de Dios, que nos devuelve del exilio, nos conforta en las adversidades y nos concede alegría, paz y vida eterna. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los venidos de España y Latinoamérica. Hermanos y hermanas, los animo a no desfallecer ante las dificultades y a confiar siempre en la fidelidad de Dios. Él, con su misericordia, los consolará y les hará plenamente felices.
Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Bueno, pues continuamos después de esta reflexión. Ahí se la dejo. Si usted quiere una copia de nuestro programa, esta reflexión, pídalo aquí a Radio María. Además de que se lleva y lo puede escuchar y volver a escuchar y volver a escuchar y volver a escuchar. Ayuda y apoya a nuestra radio. Porque con su aporte, Radio María sigue creciendo. Y la intención es, ojalá, tener una Radio María en toda la República Mexicana. Ojalá que podamos tener una Radio María en todo el mundo, en todos los idiomas. Vamos para allá. Pero esto es gracias a ustedes. Y bueno, pues ya en la parte final fue día de San José. Es el día que escogió el Papa Francisco o Jorge Mario Bergoglio para iniciar su ministerio petrino. San José, el Padre de Jesús, el santo de los que de alguna manera somos cabeza de familia, de oficio carpintero, de perfil bajo, hombre que aparece en las Sagradas Escrituras y que alguien me explique qué pasó con él, qué fue de él. Sí, hombre importante, hombre de mucha fe, hombre agradecido, hombre de carácter noble, respetuoso, caballero y muy, muy trabajador. Hombre que le enseñó su propio oficio a Jesús. Hombre que gozaba de una buena posición de respeto. Acuérdense, a Jesús lo llamaban el hijo del carpintero. No era cualquier cosa ser carpintero en aquel entonces. Y Jesús aprendió el oficio de su padre en la tierra. Bueno, es inspiración para el propio Jorge Mario Bergoglio, que sabe que duerme con una figurita de San José. Un San José que Francisco, me refiero al fraile, a Francisco de Asís, lo toma como una figura principal en el llamado nacimiento. Usted sabe, y si no sabe, también déjeme compartírselo. San Francisco de Asís fue el que inventa, ¿sí?, la tradición del nacimiento. Y una de las figuras que dijo, no puede faltar, obviamente, la Virgen María, obviamente, ¿no? Pero San José, como cabeza. Como hombre que está ahí en las buenas y en las malas. Tenaz. Como la inspiración de muchos para enseñarle a los hijos, caminar con los hijos. El respeto y el amor a la mujer. María. Y son una serie de circunstancias que están alrededor de esta decisión que el Papa Francisco toma y que a nosotros nos llamó poderosamente la atención. La inspiración del Papa Francisco con San José. Y luego, en la cobertura de la visita, de este encuentro con Francisco, el padre José Juan Cervantes, que me enseña esta figura de una especie de barro, no me atrevería a decir que sea barro, es una mezcolanza ahí de cosas raras que hacen de esta pieza arte plástico, si me permite llamarlo de esa manera, pero con un significado impresionante. Es José a pie, la Virgen María esperando a Jesús encima del burro. San José
abajo del burro, caminando, tenaz, erguido, no cansado, con la fe de que su liderazgo como familia está garantizada porque él se puso en manos de Dios. Y entonces llevó a la paz, a buen puerto, el proyecto de la Sagrada Familia para que entonces, en un lugar seguro, lejos de la persecución, naciera Jesús. Y entonces, mientras la Virgen cuidaba al pequeño Jesús recién nacido, José no dejaba de trabajar y José no dejaba de recibir a los peregrinos, a los pastores, a estos representantes que después conocimos como Reyes Magos. Ojalá que podamos tener nuestra reflexión puesta en algo que se llama San José. Y que sea eso también, como parte de nuestra reflexión, nuestra transformación en algo que comienza y se llama Semana Santa. Como siempre, me da muchísimo gusto compartir esta hora con todos y cada uno de ustedes. Nos vamos a escuchar dentro de 2 semanas, pero vamos a estar aquí en Radio María. Gracias de verdad a Daniel, el productor, a Tere en los controles, a usted, en cualquier parte donde me esté escuchando, démosle valor a la noticia. Gracias, buen fin de semana, soy Ramiro Escoto. Descanse y siga con nuestra programación especial.